Bienvenidos nuevamente a nuestra diplomatura universitaria Industria 4.0. Esta ya es la clase 15ª de las 16 previstas y veamos ahora cuáles son los temas que vamos a abordar. Recordemos que en este módulo 4 los temas que estamos viendo, que ya hemos visto en verdad, es modelado y simulación de procesos de negocios, modelo de madurez y disponibilidad para la Industria 4.0. Hoy vamos a abordar diseño de procesos, estaciones y sistemas de producción 4.0 y nos queda para la última clase robótica colaborativa. Pasemos entonces a nuestro tema de hoy, de diseño de procesos, estaciones y sistemas, y lo vamos a subdividir en los siguientes tópicos. Básicamente vamos a ver lo que es la estrategia de procesos. Vamos a hacer una rápida mención, ya que ustedes lo podrán leer del PowerPoint completo, sobre la estructura, la participación del cliente, la flexibilidad de los recursos y fundamentalmente la automatización. Allí nos vamos a detener un momento, o sea, el 4.3.1.4 es donde vamos a detenernos un momento, ya que nos va a servir de base y plataforma para la última clase. Y les voy a mencionar algo sobre la parte de diseño de puestos, medición de trabajo y estándares. Bien, en diseño de procesos, las estaciones o celdas de trabajo, que incluye también cómo las vamos a disponer, y el conjunto de ellas, o sea, el sistema de producción y las características en particular de las fábricas inteligentes, la industria 4.0, lo vamos a ver en este tópico de estrategia de procesos. Ya hemos visto en la reunión anterior los fundamentos sobre los procesos. Sí, recordamos que es una serie de actividades con una cierta secuencia que se realizan de forma cíclica, siempre de la misma manera, siguiendo los principios de la mejora continua, ¿no? El ciclo PDCA, como recordarán. Y agregamos como puntos salientes, para tenerlo bien presente, que todas las decisiones que tomemos sobre cómo vamos a diseñar los procesos son estratégicas, porque van en función de esas formas en que vamos a lograr alcanzar esas metas, ¿sí? A largo plazo. Esas son las estrategias, ¿está? Por eso, como dice allí el punto 2, ¿no? Esto está asociado a lo que son las metas de la compañía. ¿Está bien? Entonces, la alta dirección, al tomar decisiones sobre los procesos, tiene que tener siempre presente esos primeros pasos de cualquier plan de negocio, ¿no? O sea, la misión, el análisis de entorno, las metas, las estrategias de crecimiento, las estrategias competitivas, etcétera. La otra cuestión que tenemos que tener siempre presente también, que los procesos no es una actividad que se diseña una vez y ya, sino que justamente por lo que decíamos hace un momento de el ciclo virtuoso, la mejora continua, vamos a estar trabajando sobre ellos permanentemente. Por lo que hemos visto anteriormente, podemos afirmar que las decisiones que tomemos sobre el diseño de procesos no es que va a afectar solamente las actividades dentro de él, sino recuerden que un proceso eran aquellas cadenas de actividades que transforman recursos en bienes o servicios. Por ende, todo lo que sean proveedores y clientes van a estar afectados por las decisiones que yo tome sobre ellos. Entonces vamos a ver ahora que desde el punto de vista de la estructura del proceso tenemos que tener en cuenta cómo vamos a estar en contacto con los clientes, ¿sí? Y de qué manera vamos a estar en contacto con otras áreas en el caso de procesos de manufactura. Hay una pequeña diferencia allí entre los procesos de negocios y los procesos de manufactura. También lo que tenemos que analizar es otro punto importante, que es la flexibilidad de estos recursos de los cuales disponemos. Y esa flexibilidad la vamos a entender tanto desde el punto de vista de recursos humanos como también desde el punto de vista tecnológico. Hay unas características de algunas de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 es que tenemos maneras flexibles de poder trabajar que van a adaptar la manera en que nosotros producimos para adaptarnos a su vez a
las demandas actuales que son bastante cambiantes. Tenemos que ver también hasta qué punto automatizar algunos procesos, y acá nos vamos a detener luego, ya que pueden ser procesos de negocio o de manufactura. Para los procesos de manufactura, claramente la automatización, básicamente, no la básica, sino ya la superior, viene por medio de robots industriales o los que ya hemos mencionado, que son los robots colaborativos. Y en el caso de la automatización de procesos de negocios, ahí tenemos algunas variantes, pero digamos, básicamente vamos a decir que lo que vamos a utilizar es lo que se conocen como RPA, que son justamente la automatización de procesos robóticos. O sea, tenemos automatización tanto de procesos industriales como de servicios. Y por último, lo que vamos a analizar también es cuál va a ser la participación de nuestro cliente en estos procesos, ¿sí? O en estas reingenierías de procesos, con sus ventajas y desventajas. Veamos ahora las bases de la estructura de los procesos. Para analizar la estructura de los procesos, tenemos que separar la naturaleza de los de servicios de manufactura, ¿sí? Entonces, en la estructura de procesos de servicios, lo que tenemos que tener en cuenta, es muy importante, es el contacto con el cliente. ¿Y cuáles son las dimensiones que se analizan en este caso? Bueno, primero, si existe o va a existir presencia física o no, ¿sí? Si, qué es lo que se va a procesar, ¿tá? ¿Cuál es la intensidad, cuál es la demanda que se precisa del contacto? Si tiene que ser visible o no, cómo se va a realizar la atención, ¿sí?, al cliente, si va a ser personal o impersonal, y por ejemplo, cuáles son o cuáles podrían ser los métodos de entrega. Estas son algunas de las dimensiones, las más importantes, ¿sí?, de la naturaleza de la estructura de procesos de servicios en particular. Y vemos las características en el caso que se requiere alto contacto o bajo contacto. Ahora, cuando analizamos la estructura de los procesos de manufactura, son bastante diferentes de los de servicio, y fundamentalmente acá lo que sucede es lo siguiente: si yo lo que quiero hacer es una personalización del producto final, ¿sí?, lo que va a suceder es que va a bajar bastante el volumen, digamos, de ese tipo de producto en particular, lo cual me va a generar algunos problemas, digamos, en partes de ese proceso, ¿sí? Me adelanto un poquito, pero bueno, claramente una de las ventajas de las fábricas inteligentes, o sea, la aplicación de las tecnología habilitadora de Industria 4.0 a las fábricas, es la flexibilización que le puede dar. Y con esto lo que se puede lograr es lo que se conoce como la personalización masiva, ¿no? O sea, que yo puedo seguir fabricando, digamos, un volumen alto de productos bastante personalizados. Bueno, esto está pudiendo ser posible recién ahora, ¿está bien? Pero bueno, vamos a las bases, que es lo que estamos presentando, a los orígenes, cómo empezó esto. O sea, esta es la situación inicial, cómo comienza todo, ¿sí? Y es lo que de alguna manera, a partir de la industria 4.0, queremos transformar. Si son productos de bajo volumen, ¿sí?, y están hechos bajo pedido del cliente, entonces el tipo de proceso que se va a utilizar es centralizado, con una secuencia de tareas que deben ser flexibles y son únicas, ¿sí? O sea, más bien se trabaja por lo que se conoce como procesos de trabajo, ¿está bien? En el caso, vamos al otro extremo, entonces nos vamos arriba, diseño de producto 4, cuando los productos son básicos de alto volumen y de alto grado de estandarización, no sé, Smart TV, televisores LED, ponele. ¿Qué es lo que significa? Bueno, desde el punto de vista de la complejidad, ¿sí?, y la divergencia del proceso es bastante menor, entonces se utiliza lo que se conoce como flujos continuos en el trabajo, ¿está bien? Y eso lo que genera es que el tipo de proceso sea un proceso de flujo continuo. Entonces vamos, y después están las situaciones intermedias, obviamente. Lo que se quiere decir es que vamos desde
un proceso de flujo continuo, como yo les comentaba, por ejemplo, en industria electrónica, no sé, llegan los que se llaman los kits, los SKD para armar, entonces pasan, por ejemplo, por una máquina, primero los componentes que tienen esos alambrecitos, ¿sí?, de costado, que se llaman axiales, después los radiales, entonces pasa una insertora radial a una insertora axial, después los componentes esos que van pegados se llaman SMD, son dispositivos de montaje superficial que se pegan, después todo eso pasa a una estación de soldado, después pasa un test de pruebas no funcionales. Entonces eso es un proceso continuo, ¿sí? Es un proceso de flujo continuo. Entonces, de acuerdo a las características que vimos antes, vamos a poder elegir básicamente entre 4 tipos de procesos, ¿sí? Los detalles lo tienen en el texto, en el PDF que les pasé, ¿sí?, en el PowerPoint en verdad. Pero bueno, como les decíamos recién, vamos desde el proceso de trabajo, ¿sí?, hasta lo que es el proceso continuo. En el medio tenemos lo que son procesos por lotes, que es como agrupar ciertos procesos de trabajo, ¿sí?, en pequeñas cantidades, y el proceso en línea, que es similar al continuo, pero tiene algunas pequeñas intervenciones, ¿sí?, en medio del proceso. ¿Tá? Entonces, esto después lo pueden leer en detalle, porque lo quité de la presentación para no hacerla tan extensa. Pero esos son los tipos de procesos básicos de manufactura. Entonces, dentro de lo que es la estrategia de procesos, hemos hablado de la estructura de los procesos, y ahora vamos a hablar de la participación del cliente, ¿sí? Estamos abordando uno a uno los 4 puntos que había colocado allí. ¿Cuál es respecto de la participación del cliente? ¿Cuál es una de las posibles grandes ventajas? Bueno, que en la medida que el cliente pueda participar, ¿sí?, entonces la personalización va a ser mayor, y eso va a aumentar el valor percibido por parte del cliente, por lo cual nosotros vamos a poder fijar un precio superior, el cual nos va a generar un margen superior y en definitiva un mayor beneficio, ¿sí? Entonces hay clientes que tienen siempre ganas de participar activamente en todos los procesos, ¿sí? El tema es que sucede a veces, y ya pasamos, digamos, a las desventajas, ¿sí?, que quieren pasar a tomar control, ¿sí?, sobre el proceso. Entonces, por eso dice que la participación del cliente no siempre es una buena idea, o hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Porque al ofrecerle mayor contacto con el proceso, ¿sí?, a veces lo que empieza es a generar ciertas barreras, entorpecimientos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede ahora con esa tercera dimensión, factor de la estrategia del proceso, que es la flexibilidad de los recursos? Esta es bastante importante también. Entonces, decíamos recién que, por un lado, el tener en cuenta a los clientes, ¿sí?, para tomar decisiones sobre los procesos, ¿sí?, y eso puede tener sus grandes ventajas, como dijimos, que era aumentar el valor percibido, aumentar el precio, aumentar el margen. El tema es que eso afecta también en un grado alto, ¿sí? Piensen que el origen es la personalización, ¿sí?, que una de las cuestiones que piensa resolver Industria 4.0, esas divergencias, ¿qué es lo que pasa cuando ataca al proceso? Entonces, esa flexibilidad, ¿sí?, ahí dice divergencia, ¿no? O sea, esa flexibilidad lo que demanda es hacer tareas diferentes, ¿sí? Y el tener que hacer esas tareas diferentes e inclusive cambiar configuraciones, eso nos va a demandar una mayor flexibilidad de todos los recursos. Como vamos a ver, por un lado, imaginen el cobot. Bueno, con el cobot puedo resolverlo en gran parte porque es fácilmente reprogramable, puede tener diferentes programas. Si yo tuviese un robot industrial en línea, difícilmente pueda cambiar su configuración. Ahora, desde el punto de vista del empleo también, una cosa es que siempre haga exactamente la misma tarea, y otra es que tenga que desarrollar diferentes tareas según el requerimiento que hace en línea o en la estación de trabajo en ese momento.
Entonces, por eso se dice que los colaboradores de la organización, ¿sí?, en este tipo de nuevas estrategias requieren de flexibilidad, justamente ¿para qué? Para realizar una cantidad de trabajos diferentes, ¿está bien? Por eso cuando venimos hablando hace ya tiempo de las habilidades transversales o híbridas, como lo llaman en algún caso, ¿sí? Estamos empezando a relacionarlo con eso. Y el otro factor, el cuarto y último factor que estábamos analizando de la estrategia de procesos es el que tiene que ver con la automatización, ¿sí? En la literatura lo llama intensidad de capital porque, bueno, está pensada, ¿sí?, la automatización como los robots en línea, los robots industriales, básicamente en eso. Pero bueno, pongámosle automatización que cabe mejor para nosotros, ¿sí?, sin alejarnos de esa literatura. Entonces, bueno, esta tal vez, como les decía, es uno de los puntos que más nos puede interesar seguramente. Bueno, empecemos por la automatización en los procesos de manufactura, ¿sí? Bien, una de las maneras clásicas en que se buscó mejorar el desempeño general, ¿sí?, de un proceso de manufactura, la calidad y bajar los costos, fue justamente por la incorporación de máquinas automáticas. Normalmente eso requiere inversiones muy altas, son máquinas muy costosas, ¿sí? Supongamos, sigo hablando de la industria que conozco, una máquina de inserción de componentes en una línea de producción electrónica, no sé, puede salir $250,000. ¿Está bien? Estamos hablando de eso. Entonces, bueno, el volumen que se debe tener es muy alto para poder amortizar esa máquina. ¿De acuerdo? Ahora bien, como decíamos hace un rato, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de automatización, de robots industriales, solo lo vamos a poder utilizar para lo que habíamos definido, por eso habíamos visto este tema antes, como procesos en línea o de flujo continuo. Si no, va a ser medio complicado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entonces, entonces se buscó la forma de flexibilizar, ¿sí?, esas máquinas. Y todavía no estamos hablando de los cobots. Yo recuerdo cuando yo empecé, hará como 30 años, ya había máquinas, por ejemplo, de inserción automática. Y bueno, claramente, o sea, no es que siempre ensamblaban la misma placa, ¿sí?, el mismo motherboard, para que se entienda, el mismo PCB. Se podían insertar componentes distintos. Lo único que se hacía era cambiar la programación, que era algo relativamente simple. Si mal no recuerdo, eran unos disquetes gigantes en ese momento. Entonces la máquina pasaba a ensamblar de un PCB en particular a otro. Entonces estaba armando, ¿no?, digamos, el PCB de una radio y después podía ser el de un televisor. Esas programables, ¿sí?, son las que de algún modo ahora estamos diciendo, bueno, es una automatización medianamente flexible, ¿sí?, sin llegar, insisto, a los cobots, ¿sí?, que es lo que vamos a ver ya en la última clase. Entonces, como veníamos diciendo, el aspecto clave, ¿sí?, para este tipo de decisión en manufactura es el volumen. O sea, es muy importante, todos los análisis de viabilidad, digamos, que se realizan, tienen que ver con el volumen de producción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Los volúmenes altos, ¿sí?, combinados con la estandarización, o sea, la no personalización del producto, permiten, ¿sí?, lo que habíamos visto que se llamaba el flujo en línea. ¿Está bien? Bien. Entonces, bien, como les decía, entonces, en este caso, ese factor que habíamos hablado de la participación del cliente en este tipo de proceso de manufactura, ¿sí?, de flujo continuo en línea, no tenía mucha incidencia. ¿Está? Entonces, bueno, no es tan importante, enfoquemos en el volumen. Me quedé pensando. O sea, la participación del cliente tiene que ver en la decisión de la elección de la cartera de productos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cartera de productos que yo quiera conformar, ¿sí?, y de acuerdo a los tipos de productos que quiera manufacturar, fabricar, voy a montar una línea diferente. Pero digamos, no es en el día a día, ¿sí?, para explicarlo mejor. Entonces, finalmente, creo que lo había comentado, ¿no? La flexibilidad de los recursos es directamente proporcional a la flexibilidad que se necesite del proceso. Entonces, cuando los volúmenes
de manufactura son altos, ¿sí? Por ende estamos hablando que la flexibilidad no precisa ser tan grande, ¿sí? Porque no lo requiere así el tipo de producción. Y desde el punto de vista de intensidad de capital, o sea, la inversión de capital, obviamente, otra vez, en general hay una correlación, ¿sí? Que es la producción en masa no personalizada, genera grandes volúmenes, esos grandes volúmenes me permiten armar flujos, proceso en línea, y eso me permite poder realizar inicialmente estudios de habilidad económico-financiera para la incorporación de máquinas que automaticen esas líneas, ¿sí? Bien, entonces por eso dice que los volúmenes altos justifican elevados costos fijos en una operación eficiente. Perfecto. Y acá cambiamos bastante de tema porque vamos a hablar de la automatización de los procesos de servicios, ¿sí? Eh, Ambos temas, la parte de COBOT y RPA o SoftBot, lo vamos a ver en la última clase, en la próxima, y ahí es donde les comenté que hemos invitado también a un especialista en el tema para que dé su mirada al mercado. Pero bueno, es posible automatizar procesos de servicio. Esto, si lo hubiésemos hablado hace 5 años acá en Argentina, capaz no nos damos mucho cuenta cómo podía ser, pero hoy, digamos, en lo cotidiano, o sea, yo quiero ver si tengo el turno para la vacuna y hablo, ¿sí? Con el bot ahí de la ciudad de Buenos Aires, o sea, me parece totalmente habitual, ¿sí? Eh, y también existe la forma, que esto es mucho más interesante, de automatizar procesos de negocios. Pero se realizan, como los vamos a ver ya con más detalle en la próxima clase, a través, se puede hacer una minería de procesos. O sea, no es que yo de antemano tengo que programar qué es lo que voy a hacer, sino que el mismo sistema evalúa, haciendo una minería de procesos, evalúa cuáles son los procesos que se están realizando, los aprende de algún modo y luego justamente lo que hace es reproducirlos sin intervención humana. O sea, si el sistema ve que yo todos los días tomo una planilla Excel determinada de un repositorio determinado, ¿sí? Y, no sé, inserto una cantidad de filas en otra planilla, digamos que ese robot, ¿sí? En este caso el software, lo empieza a aprender y en un momento lo va a hacer solo. Muy, muy interesante el tema este. Bueno, acá entramos en algunas de las opiniones ya, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ya cuando, como yo les digo, son problemas ya semánticos de definición, ¿sí? ¿Qué es robot? ¿Qué es automatización? Bueno, digamos que más o menos creo que todos vamos a estar de acuerdo. Automatización es cuando un proceso en particular se realiza en forma automática. Es una categoría más amplia, ¿sí? Que pueden ser software, máquinas, dispositivos, lo que fuere. ¿Está bien? Que realizan tareas del mismo modo o equivalente, ¿sí? Logrando el mismo resultado que si lo hiciera una persona humana. ¿Está bien? Ahora, los RPA, que a eso nos estamos dedicando en este instante, es automatizar justamente, pero los procesos de negocios. Se refiere a eso en particular. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Que la automatización de procesos robóticos, lo que llaman el RPA, son agentes de software, ¿sí? Que como les decía yo hace un momento, por inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Lo que van haciendo es poder aprender, ¿sí? Entre comillas, hasta poder realizar esas tareas, desarrollar esos procesos de la misma manera que lo haría una persona. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se usan estos RPA? Simplemente para automatizar flujos de trabajo. ¿Sí? Creo que en este curso hay una persona que está haciendo uno de los trabajos justamente en RPA, si mal no recuerdo, no está en mi grupo, pero si mal no recuerdo, era justamente para automatizar un proceso de, entiendo que era de facturación. Entonces acá un par de definiciones más, ¿sí? a qué se llama normalmente ingeniería de automatización, y bueno, es al uso de hardware, software, dispositivo, lo que fuere, para tratar de emular, digamos, las tareas que pueden hacer los humanos. Y la robótica es, en general, es la automatización, pero de una tarea en particular dentro
o una actividad en particular dentro de un proceso, o puede ser también la aplicación para un uso específico, ¿sí? No sé, los robots que hacen la parte de hospitalidad, ¿sí? En los hoteles. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los robots colaborativos y los robots industriales, ¿sí? Los tradicionales, con los que se ven ahí? Bueno, ahí hay un montón hay una cantidad de diferencias. Este tema lo vamos a ver en la próxima, pero digamos, el tema de la seguridad, el tema de que unos trabajan solos, el otro en realidad es un colaborador para la persona, inclusive hasta se pueden alternar en las tareas que van a realizar, todo eso está viniendo ahora, ¿sí? Pero bueno, es justamente un segmento que viene con alto crecimiento, ¿eh? Así lo vamos a ver ya en detalle en la próxima clase. Entonces ya lo hemos dicho también, pero bueno, el robot, ¿sí? Hace referencia, o sea, uno siempre piensa en un sistema mecánico, ¿sí? Cuando habla de robots, está bien, un sistema mecánico que realiza alguna tarea en particular, está bien. Después, para diferenciarlo de ese sistema mecánico, ¿sí? Están los robots de software, ¿está? Hablamos de soft bot en general, ¿sí? Y en particular cuando está aplicado a el aprendizaje de procesos, ¿sí? Y automatización de procesos, es el RPA. Entonces, redondeando un poco el tema de cómo yo tomo las decisiones para encarar los procesos de servicios, empezamos por esto, tenemos que pensar en la estructura del proceso, que ya lo hemos visto, cuál es la participación que va a tener el cliente y de qué disponibilidad disponemos, perdón, de qué flexibilidad disponemos desde el punto de vista de nuestros recursos. Tenemos también lo que habíamos denominado como intensidad de capital, que si bien lo habíamos pensado para los procesos de manufactura y habíamos hablado que necesitamos un alto volumen, ¿sí? Para poder incorporarlo, etcétera, claramente, ¿sí? Aunque sean procesos de servicio, también voy a necesitar que ese estudio, digamos, de viabilidad económico-financiera sea beneficioso para la empresa, si no lo voy a poder implementar. ¿Está? Bueno, el tema que sigue, que está dentro de nuestro programa, es el diseño de puestos y medición, ¿sí? De trabajo, que también nos va a servir como base para la última clase, que seguramente ustedes lo deben conocer, así que me limité en este caso a hacer apenas una breve descripción. Bueno, los diseños de puestos y medición de trabajo, y hago acá una aclaración, cuando hablamos puestos, eh, tiene como acepción también rol, ¿está bien? Bueno, no es el lugar físico donde se sienta una persona, ¿está? Bueno, esto forma parte, este tema también forma parte de lo que se estudia en lo que llaman arquitecturas empresariales, ¿verdad? Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para este diseño de puestos, ¿sí? De trabajo, es, una vez que está alineada con la misión, las metas, la estrategia general de la empresa, tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Ya en formar una estructura. Recuerden que siempre habíamos dicho, esto creo que fue la primera clase, que uno siempre toma primero decisiones estratégicas, después las organizacionales y después las operativas. Esto es algo que siempre insisto. Entonces, una vez que tomé las decisiones estratégicas, tengo que armar la estructura para poder dar sustento a esa estrategia, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste eso? Bueno, decir, ¿quién es el que va a hacer tal cosa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde lo va a realizar? Ahí sí analizamos todo tipo de ubicación, digamos, cuándo o en qué momento, ¿sí? ¿Por qué y cómo? Digamos, si yo pudiera responder a todas esas preguntas es que tengo bien diseñado el puesto de trabajo. Después hay también una manera en que cómo se mide el desempeño, ¿sí? Pero ya ahí entraríamos en un terreno que no es el foco de esta clase en particular, de este curso, perdón. Si bien decíamos que no es el foco de este curso, el tema de la medición del trabajo, sí vamos a hacer una mención particular, ¿sí? De
ciertos tipos de trabajo y cómo es que se pueden evaluar. También tema que seguramente ya conocen, pero vamos a hacer un minuto de repaso. Bueno, mediciones de trabajo y estándar. Ahora sí, con fines didácticos, imagínense una persona que está trabajando en una celda de trabajo en particular o en una posición en una línea de producción determinada. Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿sí?, de la medición del trabajo? Bueno, además de evaluar desempeño, es tener referencias, tener parámetros que nos sirvan como modelos, ¿sí?, para después poder evaluarlos. ¿Cuáles son las cuestiones que debemos realizar, sí o sí? Bueno, primero, programar el trabajo, asignar las tareas, ofrecer, ¿sí?, cuáles son las bases y cuáles son las motivaciones para el operador para poder mejorar el desempeño. O sea, una cosa muy importante siempre sucede, es decir, bueno, vamos a evaluar, vamos a medir tal variable por tal y cual motivo, ¿sí? O sea, por esto, yo siempre lo que trato, digo, lo que tratamos de transmitir es que, en definitiva, y esto va para cualquier tipo de aplicación, lo que medimos, ¿sí?, es el proceso. O sea, sabemos que para mejorar, ¿sí?, y para tomar decisiones, ¿sí?, tenemos que medir, no hay alternativa, ¿está? Y bueno, lo que hacemos son tomar ciertos indicadores sobre el proceso, que obviamente indirectamente nos van a hablar sobre la persona, pero lo que estamos queriendo medir es el proceso, en verdad, ¿está? Eso es lo que se hace ya desde hace muchos años, ¿está bien? Bueno, y después, bueno, todas las preguntas de que si lo podemos hacer mejor, cómo lo podríamos hacer mejor, ¿sí? Obviamente siempre las evaluaciones de inversión que sean necesarias, ¿sí?, para eso. ¿Y qué más? Y bueno, y también nos va a servir para todo lo que sea benchmarking. Ustedes saben que benchmarking se basa en la comparación. De hecho, eh, este término benchmarking se acuñó. Ahora me entró la duda, me van a disculpar, si era Taylor o Fayol. Uno de ellos dos fue seguro, que lo que el tipo hizo era, cuando estaba en la planta y veía que había personas que trabajaban muy bien, le hacía una marca en el banco de trabajo y decía, bueno, su rendimiento tiene que ser igual a tal persona. Vamos a tomarlo como referencia. Y ahí vino el término de benchmarking, ¿sí? Entonces el benchmarking puede ser contra otras áreas de la misma empresa, contra áreas iguales en otras empresas. Pero bueno, es fundamental para eso todo lo que sea la evaluación, ¿sí?, el análisis. Bueno, con esto hemos finalizado esta grabación resumida de lo que es la clase 15. Me pasé 3 minutos de lo establecido, estoy en 33 minutos, pero creo que cumplí para no aburrirlos. Y bueno, está la literatura completa, está el PowerPoint completo y algunos documentos, algunos textos adicionales para quien quiera ampliar esta literatura. Así que bueno, cualquier cosa me consultan, nos vemos en una semana.